Vamos a arrancar con Enrique Rojas. Nos preparó una pieza, una adaptación en mandolina de no recuerdo qué pieza, Camilo, porfa, para que me chuletees ahí lo de la pieza. Discúlpame, Wilmer, que me emocioné ahí con el tema del Zoom. No. Vamos a arrancar con la pieza de Enrique. Y un gran saludo a Enrique. Creo que no está conectado Enrique, pero bueno, siempre muy buenos recuerdos con Enrique Rojas. Y bueno, vamos a arrancar con una pieza de él que Camilo me puede dar más los datos de la pieza. Discúlpame. Vamos a tener el preludio de la primera suite para el cello de Bach. Entonces, con esto queremos iniciar de buena forma el seminario. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, esperamos les guste. Un saludo musical a la memoria del profesor José Manuel Briceño Guerrero y a todos los participantes en esta actividad. Voy a interpretar una adaptación para mandolina del preludio a la primera suite para violonchelo solo de Juan Sebastián Bach. Bueno. ¿Por qué está así más grande que nosotros? No, porque está más pegado en la cámara. Ah, sí, yo me puedo pegar así más en la cámara, señores. Bueno, estaba preguntando por qué está más grande que nosotros ahí en la pantalla. Recuerda que soy nuevo en Zoom. Bueno, bueno, bellísimo. Se cayó el audio. ¿Se fue el audio? Se fue el audio. Ajá. Ya no. ¿Se fue el audio? Sí, porque el administrador muteó los participantes. Gracias, gracias. Ya me oigo. ¿Me oyen todos? Sí. Sí, correcto. ¿Sí me oyen? Bueno. Y les pedimos buenísimo. a los que vayan entrando que por favor apaguen el micrófono para que no haya interferencia. Ok, perfecto. Bueno, sigue Wilmer Zambrano con su ponencia Una flor, tres linajes, una lectura de Triandáfila de Jonuel Brigue por Wilmer Zambrano. Bueno, espero que lo disfruten, de verdad.
Wilmer, todo Muy, tuyo. muy buenas tardes a todos. Gracias, Antonio, por la invitación. A Camilo, que llevan también este grupo y son tan entusiastas por seguir trabajando, ¿no?, sobre el seminario y la obra del doctor Briceño Guerrero. Les agradezco muchísimo por la iniciativa y por el gesto de haberme invitado. Yo hubiera querido, de hecho lo hice, preparar una cosa mejor, pero los problemas de electricidad en mi ciudad son demasiado fuertes y no pude enviar a tiempo el video que quería enviar. Así que, sin un esquema de trabajo, voy a intentar reproducir lo que hice durante ese intento de video que grabé. Bueno, para mí es un compromiso muy grande, pero muy hermoso hablar de Triandáfila, que es una obra clave, muy, muy especial en la vida del doctor Briceño Guerrero como escritor, como productor, como creador de belleza que fue y que sigue siendo. Porque Triandáfila, no sé si todos lo conocen, pero era la obra favorita del doctor Briceño. Él decía que Triandáfila era su libro dilecto, su libro especial. En una entrevista con Cecilia Mengini en el año 2009 en Trujillo, él habló especialmente de Triandáfila como su libro especial, un libro que él incluso leía con frecuencia y quería mucho. Sin embargo, él decía que este libro tan especial, tan querido para él, era muy poco conocido por el público, que no había tenido una buena recepción y que era un libro sumamente difícil para el grueso de las personas. Y sí, realmente es un libro muy difícil porque es un libro que, aunque apenas tiene unas 55 páginas en la versión original, es un libro que contiene una inmensa cantidad de referencias, de alusiones, que concentra demasiada información, demasiada sabiduría, en mi opinión, para tan cortas páginas. La edición original se remonta al año 1967. Pensemos un momentico que Venezuela era gobernada por Raúl Leoni y que era un país todavía bastante pobre y atrasado, muy falto de conexión con el mundo. Y bueno, esta obra irrumpe sin ninguna publicidad. Inclusive el libro es muy escueto en dar algún dato en particular. Solamente dice en una página final que fue impreso en Caracas el 12 de abril del año 67, y inclusive ni siquiera la referencia a la obra pictórica que adorna la portada está hecha en la versión original, que por cierto se trata de una pintura de Jacqueline Clarac, la muy importante antropóloga y teórica venezolana, puedo decir, que ilustró de una forma muy hermosa este libro y también Dul Jucón, un libro publicado 2 años antes, y ni siquiera se le da crédito en esta edición. Es un libro que no dice absolutamente nada del autor, no presenta quién lo escribió, solamente viene firmado por un nombre bastante extraño, un nombre Jonuel Brigue, y bueno, está estructurado en un prólogo y 10 capítulos que tienen además unos nombres sumamente extraños para el común de las personas, pues estos nombres obedecen a los nombres de las letras hebreas, 10 en total, y estos nombres de estas letras hebreas no aparecen en el orden tradicional en que ellas suelen aparecer, sino dan unos brincos, y estos brincos evidentemente no son arbitrarios, son brincos que el autor quiso que fueran de esta manera para querer significar algo y, por supuesto, ligar todo esto con la significación muy especial que tienen estas letras hebreas para la tradición judeocristiana y también para el misticismo y para algunas cuestiones como el esoterismo en general. ¿Qué significa Triandáfila? La palabra Triandáfila es una palabra que nosotros no utilizamos en el lenguaje habitual, pero increíblemente es una palabra española, sí, pero es una palabra española del español judaico, es decir, del español sefardita o del español que hablaban los judíos
en el momento en que fueron expulsados por la reina Isabel en el principio del siglo XV, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Estos judíos se erradicaron en otras partes del continente europeo y inclusive del norte de África, como por ejemplo el Imperio Otomano, la actual Bulgaria, la antigua Yugoslavia, lo que hoy en día es Palestina e Israel, y siguieron hablando español. El cuento es que estos judíos que siguen aún hoy en día hablando español no tienen la palabra rosa, ellos usan triandáfila para este concepto. Y triandáfila es una palabra, según los expertos en el judeo español, es una palabra que viene no por acuñación hispánica, sino por acuñación turca. Es una palabra que tiene influencia del turco. Es una palabra que significa, etimológicamente, flor de 3 linajes, flor de 3 estirpes, flor que tiene 3 ascendencias, ¿sí? Y no tiene, como les he dicho, ellos no tienen la palabra rosa, utilizan triandáfila. De manera que el nombre del libro es Rosa, pero en judeo español. Esta palabra la conoció el profesor Briceño Guerrero en un viaje que él hizo a la actual Turquía y escuchó justamente a algunos judeo españoles, descendientes de aquellos expulsados hace siglos, utilizar esta palabra, y esta palabra a él le encantó, le fascinó. Ya en el libro en sí, bueno, este libro trata sobre una extraordinaria historia muy breve. Quien diga que Triandáfila es una novela corta, creo que tiene razón, y quien diga que es un cuento largo, pues también tiene razón. No son más de 60 páginas, en la que se cuenta la historia de un personaje llamado Adam Lilith. Adam Lilith, pues también es un nombre bastante extraño, bastante curioso, y de inmediato nos remonta a 2 personajes de la tradición judía. Adán es bastante mejor conocido por nosotros como el primer hombre, aquel que se formó de la arcilla, etc. Pero Lilith no es un personaje tan conocido. Lilith es un personaje que surge por interpretaciones rabínicas en las que se sostiene que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Hembra y varón los creó. Tiempo después, en la lectura del Génesis, es que aparece el episodio de la costilla de Adán y del nacimiento de Eva. Entonces, este primer relato, que es anterior al de la costilla, hace que los rabinos tradicionalmente hayan puesto a Lilith como la primera mujer y no a Eva. Lilith es una mujer que en principio se presenta como renuente a someterse a la voluntad de Adán. Ella no quiere someterse a la voluntad de Adán, ella es rebelde, ella no es pasiva, ella protesta, ella exige su igualdad, e incluso ella ni siquiera acepta que cuando van a tener relaciones íntimas ella esté debajo de Adán, y ella le dice: ¿por qué yo tengo que estar abajo? Yo soy igual que tú y por lo tanto puedo también decidir dónde estar en este momento. Algunos expertos aseguran que esta figura de Lilith proviene de la tradición babilónica y que los judíos que habitaban Babilonia, al regresar a su tierra, trajeron con ellos esta figura. Esta es una figura que se asocia a, debo decir que Lilith en un punto abandona a Adán, lo deja, ella abandona el jardín del Edén y se refugia en una tierra llamada tierra de Nod. Esta Lilith con el tiempo va a adquirir visos de una mujer o de una figura femenina oscura, negra, relacionada con la magia negra, con el terror, el miedo. Pudiéramos decir que es una especie de maga Circe de otra línea y de otra tradición.
Ya luego viene Eva y es otro episodio. Entonces, Adán Lilith, pudiéramos decir que es un descendiente de Adán, sí, pero de Lilith, no de Eva. Es decir, es un personaje muy, muy particular. En cuanto al cuento de Triandáfila, el que se narra allí, el de esta lucha gigantesca entre dos grandes potencias guerreras que se enfrentan y que se atacan mutuamente, además eternamente, es importante acotar que existe una información previa necesaria para comprender a Triandáfila de una mejor manera. Y esto tiene que ver con una tradición que es la de los ofitas, es decir, la de unas sectas del primitivo cristianismo que tenían una gran veneración por la serpiente del mito bíblico. Esta serpiente, en la tradición cristiana sobre todo, es vista como la representación de Satanás, de la tentación, del mal, del engaño. Es condenada a arrastrarse permanentemente, es maldita, pero los ofitas no veían en la serpiente un símbolo del mal, sino todo lo contrario. Veían en ella a una especie de benefactora del género humano, un canal hacia la verdad, hacia la comprensión, puesto que es ella la que le dice a Eva sobre el árbol de la ciencia, del bien y del mal, la que ilustra a Eva, la que le muestra, y no la engaña, en todo momento le dice la verdad. Así que se hizo una serie de, digamos, de sectas, de pequeños grupos, que veneraban a esta serpiente, y hasta el siglo IV de nuestra era, estas sectas fueron absolutamente barridas por la religión cristiana institucional y acabaron inclusive con los escritos de los ofitas, que viene de ofis, por cierto, de serpiente en la lengua griega. Estos ofitas, repito, no solamente consideraron la serpiente un símbolo del bien, una gran benefactora, sino que al Dios creador del jardín del Edén y de Adán y Eva lo consideraron un ser maligno, un ser, digamos, una especie de gran misántropo, de gran tirano de la humanidad, que la tenía reprimida en un estado animal, casi como recolectores y desnudos, y al que llamaron, por cierto, Yaldabaoth. Este nombre creo que nos es familiar en el libro, ¿no? Yaldabaoth, que significa literalmente rostro de león, cara de león. Y creo que no es agradable imaginar cómo será una persona con cara de león, ¿no? Entonces, bien, de aquí surge, pues, que los ofitas tuvieran como benefactores, como entidades positivas, a todos los que fueran contrarios a Yaldabaoth. Por ejemplo, a Caín, a Eva, de alguna manera, a la ya mencionada primera mujer de Adán, y así a todos los que se habían opuesto a Yaldabaoth. Cuando, según esta tradición rabínica, Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, la serpiente es la que se encarga de su cuidado y de su protección. Esta serpiente encarna a un ángel primigenio, creado desde, bueno, el principio de los tiempos, y parte también de la divinidad. Entonces, al estar ellos bajo la protección de este ángel, dice el profesor en uno de sus textos que este ángel nunca ha abandonado a la humanidad, sino que se ha presentado en formas sumamente, digamos, atrevidas, ¿no? de Briceño como escritor. Dice que se ha presentado bajo la forma de Buda, de Cristo, de Bapak, de Quetzalcóatl, es decir, de estos grandes luminarios que han venido a traer a la humanidad la luz. Es Lucifer, es decir, el portador de la luz, y esto, pues, por supuesto, imagínense ustedes las cargas de herejía que han traído para las religiones institucionalizadas. Sabiendo esto, ya más o menos podemos saber cuáles son los dos ejércitos en confrontación. Los de la serpiente, ¿verdad? Los comandados por Set,
a donde pertenece Adán Lilith, y el otro grupo guerrero, es el de Yaldabaoth. Hay una oposición terrorífica, espantosa, entre Yaldabaoth, las fuerzas de Yaldabaoth y las fuerzas de Triandáfila, a las que un hombre común y corriente, llamado Adán Lilith, aparentemente común y corriente, llega a ser nombrado capitán, pues, de las huestes de Triandáfila. La razón es porque él dice, desde muy niño, un ser dedicado a recordarse a sí mismo, a trabajar sobre sí mismo, a despertar, y en principio lo logró, porque fue llamado a iniciarse en las huestes de Triandáfila. Ocurre en una situación muy similar a la que narra el poeta Dante Alighieri en la Divina Comedia, justamente perdido a través de una selva, no encontrado por los adultos que lo buscan, y allí se produce esa iluminación. Yo creo que Triandáfila, si alguien me dijera que es un poema completo, yo diría con total tranquilidad que sí. Triandáfila es un poema hermosísimo, cierto que hay una narración de fondo, pero el lenguaje poético, la prosa poética que está presente en Triandáfila es notable, es extraordinaria. Allí Adán Lilith se transforma en una especie de aprendiz e ingresa haciendo unos estudios, pasando unas pruebas que consisten básicamente en la comprensión objetiva de todo lo que está manifestado, del reino animal y mineral, vegetal, y luego entonces de la intrincada geometría del universo. Es decir, este hombre pasa por la comprensión de todo lo que nos es posible aprender en algún momento de la vida. Él recibe una especie de instrucción permanente de un organismo superior que le va diciendo qué tiene que hacer. Y tiene a lo largo del libro pruebas cargadas de un simbolismo muy grande. Una de ellas tiene que ver con el asalto a un maestro del ejército de Yaldabaoth en su propio centro, un centro de poder muy importante, y la prometida de este maestro hace para el mundo de los humanos de recepcionista de un hotel. Este personaje, Adán Lilith, deja su cuerpo y adquiere la forma de otro hombre y logra violentar de alguna manera, sin ser percibido por las alarmas de los ejércitos de Yaldabaoth, llega hasta el mero centro de este ejército y se recluye en una habitación de este hotel. La mujer, que realmente es una vestal de Isis, sabe que allí hay un enemigo, y cuando ella entra a la habitación e irrumpe, encuentra una especie de hombre muerto o desmayado, y resulta que cuando ella quita la ropa para mirar el tatuaje propio de los guerreros de Triandáfila, encuentra que no, sino que era su propio prometido. Pero este prometido había sido usurpado, un cuerpo invadido por Adán Lilith, quien así violentó el centro de poder de Yaldabaoth y dejó a esta pareja lista para ser invadida y posiblemente aniquilada. Este es un episodio extraordinariamente hermoso, simbólico, pleno de un dominio del lenguaje fantástico de Briceño Guerrero. Otro episodio que es notable también y que invito a todos a leer con mucha atención es aquel en el que se narra cómo un enemigo de Adán Lilith fue descubierto, perseguido, atrapado y sacrificado en una piedra de sacrificios por el mismo Adán Lilith a distancia y en sueños. Es una cosa de una poesía increíble. Por cierto que el episodio que narré anteriormente y que destaco como uno de los más importantes del libro
está puesto también como una selección aparte en un libro que se llama 13 trozos y 3 trizas, publicado también en la década de los 2000 en Mérida. Y bueno, en ese momento le propusimos al profesor sacarlo de Triandáfila y publicarlo solo, y él estuvo muy complacido de poder hacerlo. Hay un episodio final sumamente fuerte, poderosísimo también, y tal vez el más difícil de comprender para mí, y es cuando Adán Lilith intenta ya hacer una especie de última embestida contra las tropas de Yaldabaoth, de comandar él mismo una estocada final hacia estas tropas. Después de hacer múltiples hazañas para esquivar obstáculos infranqueables para un ser humano común, él llega hasta una especie de gran falo totémico que hay allí, que tiene además impresos o estampados los signos del zodíaco, descritos con una gran belleza y una gran profundidad. Y entonces en ese momento ese gran falo se curva y se convierte en un gran círculo. Ustedes recordarán lo que han leído este libro. Y se convierte en una rueda del zodíaco. Adán Lilith penetra esta rueda del zodíaco y con gran habilidad, ejecutando unos movimientos, unos mudras, unas casi danzas rituales, llega y penetra hasta caer en una especie de poliedro lleno de espejos, una especie como de tesaracto, ¿no? En el que todo es reflejo de una intrincada e infinita red de redes que no se puede desentrañar. Solo entonces Adán Lilith se da cuenta de su situación, de estar atrapado en una dimensión absolutamente absurda y descontrolada, y cuando quiere ya salir de allí, entonces es fulminado por un rayo terrible que lo convierte en un mendigo prácticamente, en un hombre enajenado mental, común y corriente como cualquiera de nosotros. Lo convierte en ese ser lastimoso y pobre, de una condición deplorable, que es el que aparece en el prólogo del libro, narrado por una especie de funcionario de un manicomio que el profesor llama APEM, y él decía que esto significaba asilo para enfermos mentales. Ese personaje del principio llega a esa condición después de ser un capitán de Triandáfila, solo porque ha sido fulminado por un rayo. ¿Y qué lo fulminó? ¿Qué fue lo que él vio allí? ¿Qué fue lo que él consiguió y se le reveló como una cosa insoportable, amnésica, que lo hace entrar en letargo absoluto? Lo que él encuentra allí y que lo hace ser un ser agonizante, infinitamente agonizante, porque él mismo dice que él tiene la potencia de 100 galaxias y que es rápida, sino lenta. Es que él descubre que Triandáfila y Yaldabaoth no son ningunos enemigos, no son ningunos opuestos, sino son una pareja que está allí copulando, que está en una especie de danza erótica, y que esa danza erótica es la que produce el universo tal como lo conocemos. Que esa danza erótica entre estas dos fuerzas, la de la luz y la de la oscuridad, la del desierto y la del campo lleno de girasoles, la de las profundidades del mar y las de la sequía de la arena, pues resulta que son dos entes complementarios que mueven al universo entero. Y Adán Lilith no se ha dado cuenta hasta ese momento que él solamente sirve a los designios de estas dos gigantescas potencias. Por eso él se ve reducido a esta figura que solamente conserva, dice en el prólogo, un brillo muy especial en los ojos que incita a despertar, y un gran dominio de las manos en las que manipula una esfera de obsidiana de forma esferoidal, circular. Yo con esto concluyo, solamente para decirles que hay que
convertirnos en lectores permanentes de estos libros. A mí me sorprende muchísimo haciendo esta preparación para intervenir hoy aquí, la capacidad que tenía Briceño Guerrero para hacer una mitología universal en una narración de 55 páginas. Cómo Briceño Guerrero reúne tantas escuelas esotéricas juntas en una línea, en un capítulo, en algo tan breve y tan pequeño. Cierto que debemos seguir estudiando y conociendo profundamente todos los antecedentes para comprender a Triandáfila, pero cierto también es que la obra de Briceño Guerrero necesita ser estudiada, leída, comprendida, discutida de forma más objetiva, menos llena de anécdotas. A mí me gusta mucho contar anécdotas del profesor, las tengo por montones, pero eso no es lo que va a hacer que Briceño Guerrero sea recordado por generaciones futuras. Las anécdotas van a morir con nosotros, pero la obra de Dr. Briceño va a permanecer si es que nosotros hacemos el trabajo adecuado. De nuevo quiero dar las gracias a todos ustedes por su paciencia, a Antonio Gámez, a Camilo, a José Gregorio Vázquez, recuerdos al danés, a Mayunata, recuerdo a la señora Usha, recuerdo a Enrique Rojas, a su padre el chino, recuerdo a Juan Acevedo, que son grandes exponentes de la obra del doctor Briceño Guerrero en sus respectivas cualidades y en sus respectivas ocupaciones. Me alegra mucho que grupos como este sigan con el empeño de rescatar la obra del profesor, que es lo más importante. Hay mucho por hacer. Briceño Guerrero sigue siendo un autor muy desconocido en Venezuela, en el mundo, a pesar de la grandeza de su obra, que yo le decía a un amigo hace rato, no es como leer un libro cualquiera, no es un libro para entretenerse, no es un libro para pasar un buen rato, es un libro para despertar. Muchísimas gracias. Cónchale, Wilmer, excelente ponencia, estoy sumamente complacido de haberte oído, emocionado, siempre admirado de tu trabajo. No sé, a mí me ha pasado con el seminario que es muy bonito ver la visión de muchos de sus alumnos porque realmente le dan luz a uno que está ahí tratando de entender esa obra compleja, como dices tú, y esa capacidad que tiene el profesor de en 2 líneas, exponer muchísimas tradiciones y un bagaje cultural inconmensurable. De verdad, Wilmer, muchísimas gracias. Increíble, creo que eso se grabó, ¿verdad, Camilo? Estoy equivocado. Entonces, bueno, tremendo material. Muchísimas gracias, Wilmer, agradecido gratamente. Bueno, el trabajo que se está haciendo en el seminario justamente, en este grupo, justamente es eso, queremos dar a conocer la obra del profesor y que la leamos, pues, que no sea una cultura de sobaco, como decía él, un sobaco oculto, que cargue uno el libro para arriba y para abajo y nunca lo haya leído. A mí me parece, sinceramente, que se ha podido leer la obra realmente y que además es muy, muy enriquecedor ver visiones de todos, de verdad. A veces hasta el comentario que la gente le da como pena, decir siempre dice algo ahí, por lo menos a mí me ha pasado, que concho, yo no lo había visto así. Y me sorprende visiones de muchos de los lectores que a mí jamás se me hubiese ocurrido ver la obra así y resulta que, pues, increíble, pues. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Wilmer, de verdad un tremendo trabajo, no solo con la ponencia, sino tu trabajo que has hecho para difundir la obra del profesor y que sé que lo haces con un amor grandísimo por él y por su obra. Gracias, Wilmer. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentar al danés es como presentar el Pico Bolívar, es una cosa así que todo el mundo lo conoce. De verdad, el danés es como un ícono no solo de los seminarios, sino no sé, de Mérida y de la escena cultural venezolana. Es uno de los directores más prolíficos, pienso yo, del teatro venezolano. Y en el teatro merideño, sin parangón, no hay nadie que haya montado tanto como el danés. Pero no solo monta, sino que es un hombre que se dedicó a estudiar profundamente el teatro y entender su carácter sagrado, una cosa que a mí siempre me impresionó muchísimo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el danés, de compartir tablas con él inclusive, y fue una experiencia inolvidable. Y yo tenía mucho tiempo haciendo teatro cuando trabajé con el danés y no sé,
2 semanas después había como roto los esquemas de lo que yo pensaba que podía ser el teatro. Y el danés es lo que llamaba el profesor un león afeitado. Uno lo mira ahí y uno dice, bueno, como que no quiere la cosa, y resulta que sabe mucho más de lo que aparenta. Tanto es así que yo no creo que ninguno de los que esté en este grupo haya ido alguna vez al seminario y no haya encontrado el danés. Así que yo estimo que debe ser uno de los alumnos que tiene muchísimo más tiempo, que pasó muchísimo más tiempo asistiendo a los seminarios y conociendo al profesor, pues. Entonces, bueno, el danés nos va a hablar sobre el carácter del teatro y la visión quizá del profesor Briceño en el teatro, y cosa que a mí me emociona mucho porque, bueno, como todos saben, el profesor amaba profundamente el teatro, y bueno, yo también soy muy admirador y amo esa arte, y soy muy admirador de la obra del danés, así que bueno, sin más preámbulos los dejo con Carlos Danés, que bueno, no creo que pueda decir mucho más de lo que ustedes mismos saben. Danés, por favor. No se oye. El Danés tiene que activar su micrófono. Ponme el micrófono. Listo. Ya, ¿me oyen? Perfecto, ahora sí. Ok. Sí, Bueno, yo oye, me contaba, sí se oye. bien, me contaba de que la pasión del doctor Briceño por el teatro, hay 2 formas de verla. Uno, por el lado de los mitos, y otro por el lado familiar. El doctor Briceño, que se crió en un hogar evangélico, tuvo como hermano uno de los actores más importantes en la década de los 60, 70 de este país. Y él mismo, si es verdad que nunca estuvo en un escenario dirigiendo teatro, él conocía de los secretos del teatro más de lo que uno podía imaginarse. Grandes directores de teatro de la talla de Jerzy Grotowski, quienes no saben quién es uno de los íconos del teatro mundial. Quizás los 2 grandes directores que más han aportado al teatro son Konstantin Stanislavski y Jerzy Grotowski. Ese señor, en los años 70, empezando los 70, fue hasta Mérida a visitar al profesor Briceño Guerrero. El señor ese llegó allá porque tenía una pregunta que hacer. De ese encuentro yo sé muy poco. Quien sabe realmente es Gabriel Torre, porque el viejo Briceño le contó en detalles cómo había sido esa visita a Gabriel. Lástima que no ha podido ingresar. Lo que impresiona es lo que sabía el doctor Briceño de teatro. Aquí estoy, Danés. Gracias. Ahí estás, qué bueno. Entonces ahora te voy a dar la palabra para que cuentes de ese pasaje en la vida del doctor Briceño. Uno decía, bueno, un hermano, es que era una cosa extraña. El doctor Briceño desde siempre ha estado visitando a los teatros. Se metía al terminar una obra, se metía a los camerinos, se instalaba con los actores en los camerinos. Lo sacaban de los camerinos y él seguía insistiendo. El doctor Briceño siempre citaba a Schopenhauer, cuando decía Schopenhauer que habían 2 oficios nobles, los más nobles de los oficios. Era el de enfermera, que daba la vida por los demás, por los otros, y, por supuesto, el de actor, que dejaba de ser él para ser otro. Él decía que entre las personas más selectas, en las profesiones más selectas, estaba la de actor. Porque el actor conocía de la condición humana,
lo que muchas otras profesiones desconocían. Eso era su afirmación y por ahí empecé a entenderlo. Cuando yo conocí al doctor Briceño, yo era un sute de 22 años. Había tenido contactos con el teatro, había actuado, etcétera, etcétera, pero no me había atrevido a incursionar en la dirección teatral. El doctor Briceño me empujó de bruces en un escenario a dirigir. Y bueno, ustedes saben lo difícil, Antonio que ha actuado, Gabriel, saben lo difícil que es un escenario. Un escenario es el templo de Dionisio. Y como templo de Dionisio, no existe nada seguro, nada estable en ese piso. Todo es muy variante. Pues lo más probable es que a un joven director se le derrumbe el espectáculo antes de llegar a consumarse en el estreno. Pero más de una pieza, por mucho tiempo, el doctor Briceño me echó la mano para que no me sucediera eso. Me dejaba ir, ahí cuando estaba ya a punto de derrumbarse, él intervenía. Me decía qué es lo que debía hacer, o inclusive si debía hablar con alguien, hablaba con esa persona para que la pieza fuera. Así él me fue educando. Y de esa manera yo fui comprendiendo algunos secretos del teatro. Nunca me reveló un secreto así, a viva voz. Simplemente él me comunicó lo que debía hacer y al hacerlo me daba cuenta de qué se trataba. Entonces él me guió a través de la conciencia, de ese darse cuenta. Y eso es hoy en día el motivo de mi tesis doctoral. El darse cuenta, la conciencia del actor. Bueno, pasaron muchos años, yo tengo más de 40 años de discipulado con el doctor Briceño. Nunca lo dejé porque a un padre uno no puede dejarlo. Se puede alejar un tiempo y volver, pero yo como me sentía, si estaba aquí en el país, pues ¿qué hacía yo en mi casa cuando sentía que ahí había una fuente nutricia muy importante? Y me acerqué en demasía al doctor Briceño. Él me enseñó muchas cosas. El otro día que Gabriel citaba una anécdota de, por ejemplo, conocer la inteligencia corporal. Eso fue de las primeras cosas que me enseñó el doctor Briceño en un rito que me hizo hacer. Me fue enseñando algunas cosas, no de forma directa con el teatro, pero sí de manera indirecta. Todo era familiar al oficio. Bueno, puedo hablar de algunos casos, por ejemplo, muy relevantes. Yo una época monté, empezando mi trabajo, monté Aristófanes. Como ustedes saben, la comedia clásica es poderosísima. Es quizás la manifestación más palpable de lo dionisíaco. Estos misterios que venían de Leuci, comedia, como se acuerdan ustedes, que viene de comedia, canción de la comunidad. Estos misterios que venían de Leuci los celebraba la comunidad. Y en estas representaciones se bajaba, bueno, imaginémonos la polis, como contaba el doctor Briceño, una sola calle, y en esa calle bajaban los campesinos con las cosechas y unas carrozas en forma de vulvas y de falos gigantescos. Y esos campesinos iban pasando por la calle, ahí iban sacándole los trapitos al sol a la gente de la ciudad que estaba en la puerta de las casas y le decía:
bueno, tú que fulanito es así, 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 tú que eres maricón y tú que eres esto y tú que eres lo otro. La gente pacientemente esperaba que pasara la caravana de los campesinos, y cuando los campesinos retornaban de esa calle, eran ellos los que recibían lo suyo. Se les sacaban los trapitos al sol. ¿Esto por qué? Porque se consideraba, según el ritual de la comedia, que lo que se llama pudor era un asunto de muy mal gusto y hacía daño para la salud de la polis. Tener secretos ocultos, como dicen, un closet guardado, todo eso hacía daño o hace daño. Entonces la comedia despojaba a la gente de sus máscaras más inmediatas, de sus modos de ocultarse de sí mismo. Es una de las formas de manifestación del dios Dionisio. Una vez yo estaba montando la Eclesiastusa en el patio derecho, y una de las actrices, animada por el espíritu de la comedia, ustedes saben que la Asamblea de Mujeres de Aristófanes, las mujeres dicen que un hombre estar con una mujer joven tienen que cogerse primero a dos viejas, tiene que tener sexo primero con dos viejas. En el estado socialista, comunista que montan las mujeres ahí. Entonces una de las viejas le llega y le dice, cógeme a mí primero, que estoy más buena que Rubia Hernández. Rubia Hernández era la directora de la facultad. Entonces inmediatamente querían acabar con el grupo. Y bueno, yo hice una carta al decano explicativa. Y el doctor Briceño gozaba muchísimo con esas cosas y me mandaba siempre a pelear. Vaya y le dice esto, y peleé con esto, y peleé con lo otro. Claro, eso me costó con el tiempo. La Rubia Hernández no me perdonó y bueno, me costó que me botaran de la facultad. Pero después de 4 o 5 años de pelear. Y mientras tanto seguíamos haciendo teatro. Eso, por el lado de la tragedia. Bueno, la palabra tragedia viene de tragodía, que significa el canto del macho cabrío. La palabra tragedia está ligada con la compasión, con el dolor, con la manifestación de la cabra, del equívoco, del error. El ser humano padece por sus errores y es guiado por un destino inexorable. Edipo quiso escapar de su destino y terminó cumpliendo su destino. La tragedia tiene ese aspecto feminista y también tiene una conexión muy fuerte. ¿Te acuerdas, Antonio, cuando montamos ¿qué fue lo que montamos? La llamamos las mujeres de Dionisio, sí. Las vacantes. Montamos las vacantes y todas las mujeres de las vacantes salieron preñadas. Literalmente hubo que parar la pieza porque todas las mujeres estaban preñadas. Como todos saben, Dionisio es el rito del dios de la fecundidad, guiado por los misterios de Eleusis, que son los misterios de la fecundidad. Siempre el contacto con Dionisio ha estado ahí, y el contacto con lo apolíneo también ha estado ahí. Yo creo que el teatro surge de la fusión de Dionisio y de Apolo. Dionisio es el dios de lo no manifestado, es el dios de lo imprevisto, el dios que hace temblar el escenario y ocurren grandes percances. Y está Apolo, que es el dios de la individualidad, es el dios de las formas, de lo manifestado. Entonces, en esa fusión que hubo entre esos dos dioses,
porque ustedes recordarán que la unión de Dionisio y Apolo trajo como consecuencia tres cosas. El vino se volvió potable. O sea, la peguita pudo ser administrada como en el banquete de Platón. Se le empezó a echar agua y ya la gente no entraba en aquellos trances de la antigüedad, sino que iba moldeando su trance. Y bueno, Platón usa ese medio para desarrollar quizás el más espectacular de sus diálogos, que es el banquete, cuando habla sobre los misterios de Afrodita. Lo otro que trajo es el claroscuro. Ahora se puede ver, las cosas no son ni tan claras ni tan oscuras, sino que la visión es permitida a los humanos. La evidencia. Y finalmente aparece el teatro. Entre el trance de las orgías dionisíacas, de los ditirambos, y lo apolíneo, la conciencia de lo individual. El actor se mueve entre esas dos aguas y desarrolla su trabajo de esta forma entre esas dos divinidades. El doctor Briceño me enseñó a entrar directamente con los mitos. A descubrir que los actores trabajamos en otra frecuencia. Cuando uno está en un escenario, la frecuencia cotidiana de vibración no es la misma. Cambia a una frecuencia diferente. Esa frecuencia diferente te lleva a una dimensión consciente diferente. Les explico. Yo tengo conciencia de mi voz, de mi respiración, del cuerpo emocional del personaje que está en mí, que estoy trabajando, pero también tengo conciencia del otro compañero, del otro personaje. Y también tengo conciencia de los aspectos como los elementos técnicos, y por supuesto que percibo al público. Tengo conciencia de lo que estoy percibiéndolo y de que estoy dándoles, que estoy arrojando una energía a ellos. Bien, eso me permite, esa ampliación de la conciencia es el rito fundamental de la humanidad. Desde siempre, el teatro ha constituido las grandes civilizaciones, los grandes momentos históricos de la humanidad. El doctor Briceño lo sabía. Él mismo era un hombre que siempre estaba haciendo teatro. Siempre estaba haciendo algún papel. Lo de la catarsis, ustedes bien saben que la catarsis es considerada en el mundo antiguo como una purificación del alma, lo dice Aristóteles, de las partes volitivas, de las emociones más pesadas, mediante la identificación del público, del espectador, con su personaje. Bien, esa activa limpieza aristotélica descubrí que se da por una ampliación de la conciencia. O sea, si el actor amplía su conciencia en escena, el espectador, al encontrarse emocionalmente
con algo que le incumbe, que está sucediendo en la trama de la pieza, se activa también, es pulsado y existe una gran energía ahí. En el motivo se dice que, bueno, los teatros tenían una estatua de Esculapio, el dios de la medicina, y en la entrada habían aguas termales, no solo por asuntos de la acústica, ¿no? Que era fundamental, que es lo que se cree, sino porque la gente se bañaba, porque era un rito de purificación. Se purificaba en sus aguas termales frente a la estatua de Esculapio para entrar a la representación teatral. Pericles, es sabido que en el siglo de oro de Atenas, Pericles le quita el presupuesto o gran parte del presupuesto a la flota de guerra ateniense para construir teatros y la Acrópolis y darle ese presupuesto entero a la tragedia y a la comedia. Porque consideraban que estas dos, o sea, el teatro era muy importante para sanar a la polis. Era un asunto sanitario de la polis entera. Era una cosa tan importante que si alguien tenía un esclavo y no podía pagarle la entrada de ese esclavo, debería liberarlo inmediatamente. Era obligado a liberar al esclavo porque no podía pagar la entrada para la tragedia. Entonces, era fundamental que todos los habitantes de la polis asistieran a esos ritos. Bueno, en ese lado, el doctor Briceño no solamente me apoyó a mí, apoyó a mucha gente para hacer teatro. Lo último, esta compañera que montó Triantáfila, que montó una versión del Ser y Tiempo de Heidegger, ¿cómo se llama? Nirabet. Ella fue la única. Pero no solamente eso, a mí me apoyó también a Rosana Ciaruso. Apoyó a una actriz mía que también, que era la poeta Amparo Pastor, que abrían otra línea teatral por ahí con Mireya Crispin. La misma Rosana estuvieron y hicieron una de las grandes versiones de Bernarda Alba. Yo he visto muchas versiones de Bernarda Alba de Lorca, pero como la que montaron aquellas mujeres, no. He visto, por ejemplo, he visto al juglar de Sevilla montando en Fuente Vaquero, en el pueblo de Lorca, la casa de Bernarda Alba, y no le dio al pie con bola frente al trabajo que hizo Amparo, Mireya, hicieron todas esas mujeres. Me acuerdo cuando ellas montaban esa pieza, nosotros los alumnos del Viejo se nos fuimos tildados de satánicos. Y como esas mujeres asistían al ensayo vestidas de negro, decía que los satánicos vestíamos de negro, empezaron a decir los curas. Bueno, después, también Rosana crea su grupo. De ese grupo no solo sale Antonio, sino sale también Gabriel Torres, que Gabriel Torres es uno de los grandes directores de este país, que se abre con su línea de trabajo de teatro corporal. Y es conocido en los predios de Lara por el montaje que hizo de Chicharra. Y bueno, toda una vida el Viejo apoyando el teatro. La última fue Nirabet. Todos, la mayoría de ustedes, o bien fueron actores de mi elenco o han sido actores de otro elenco de otra persona, alumnos del Viejo. La escuela del Viejo ha sido una escuela teatral. Él
más de una vez, hay una entrevista que tengo en un video que le hice, donde él dice que el futuro de América Latina, el destino, va inexorablemente camino al teatro. Y eso va a ocurrir cuando la gente extravíe la mirada de la política y encuentre su conexión con las fuerzas del rito teatral, con los misterios antiguos que también tienen su expresión en nuestra latinoamericanidad. Ese será el gran momento del teatro en América Latina. Según el Viejo, dice en esa entrevista que el teatro en América Latina estaba perdido, extraviado por el asunto ideológico. Ha sido un teatro más bien con funciones ideológicas, de llevar mensajes, y la salida no está en llevar mensajes, sino en propiciar el rito teatral. Para el Viejo eso era lo fundamental de una puesta en escena. Obligaba prácticamente a sus estudiantes más cercanos al teatro a hacer teatro y a plantarse y a pasar todas esas vicisitudes. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, no está oyéndolo, pero lo voy a oír en diferido, Sergio, que está en España en este momento. Sergio el Viejo me dijo, mira, agarra a este muchacho y lo convierte en productor. Y yo me acuerdo que el rigor que yo le impuse a Sergio fue tan grande que Sergio se hizo un productor espléndido, extraordinario productor de teatro. El doctor Briceño buscaba el teatro como educación. Educó a muchos de sus estudiantes poniéndolos a hacer teatro. Y, por supuesto, educó a la ciudad de Mérida. Llegó al extremo de, bueno, yo en un momento les voy a confesar, constantemente cuando hacía teatro y dirigía teatro, me atacaba el miedo, el temor frente a las adversidades que tiene que pasar un director de teatro, desde conseguir el presupuesto hasta pelear para que los actores se queden, pelear con las consecuencias de la pieza de teatro. Y el Viejo siempre me metí peleando para que yo peleara. Del trabajo del Viejo, por lo menos conmigo salieron muchos actores que no están en el país hoy en día. Gente como Simon, que el otro día lo vi por este chat, que está en Bélgica, en fin. Wilmer Díaz, que está en Madrid, en fin, montones de gente que se ha dedicado al teatro, otros no, que abandonaron el teatro, pero que el teatro le dejó profunda huella. Yo creo que por hoy está bien así. Pasemos a las preguntas, ¿te parece, Camilo? Mucha cotorra. Sí. Muchas gracias, Danés. ¿Cómo la ves ahí, Antonio? Excelente, Danés. Genial eso. De verdad tienes toda la razón. Muchísima gente se acercó al teatro gracias al profesor. O directamente o gracias a algún alumno de él. En mi caso yo me acerqué, así como dices tú, por la Compañía Clásica de Teatro. Y es muy interesante porque antes de ser la Compañía Clásica de Teatro, o el inicio de la Compañía Clásica de Teatro, es que ellos montaron el Ajax en griego. Y había un montón de alumnos del profesor ahí actuando. Y la presentaron. La dirigió Javier Portillo, por cierto. Un alumno del profesor poco conocido. Pero yo no tuve la oportunidad de ver esa obra. Pero me dicen que fue una cosa muy, muy bella poderla ver en griego. Y creo que fue en el César, ¿no? Donde la presentaron.
Sí. Y bueno, muchísimas cosas que el profesor impulsó con el tema del teatro. O sea, Mérida tuvo la oportunidad de ver una tragedia en griego antiguo, con coro, corifeo, toda la estructura, muy, muy interesante eso. Gracias, Danés, excelente la ponencia, de verdad, estamos impresionados de todas las aristas que tiene el teatro. Además, muy, muy importante eso que tú hablas del teatro como un darse cuenta que conecta con muchísimas tradiciones, además, ¿no? Uno se pone a leer otras cosas y es más o menos el mismo cuento, contado de otra manera, pues, pero sí es verdad que con el teatro uno tiene la oportunidad de conectarse con un montón de cosas. Era como el resumen de las artes, me dijo una vez el profesor. Me dijo que en el teatro estaban todas las artes ahí hecho el loco. Había música, pintura, artes plásticas, danza, poesía, estaba todo ahí resumido, pero lo más importante estaba el hombre ahí. Entonces, cónchale, a mí eso siempre me impresionó mucho. Muchísimas gracias, Danés. A todos los asistentes, Camilo, vamos a abrir el derecho a las preguntas. Y bueno, creo que si estaba Gabriel por ahí, que sería interesante que cuente la anécdota con el profesor con Grotowski, ¿no? Si es posible, no sé si te parece bien, Danés. Correcto, correcto. Yo quisiera escucharla de nuevo. Sí, Gabriel Torres, si puedes, porfa. Saludo grande, Gabriel. Comenzamos, creo que hoy mismo por mensajes. Si pudieses contarnos la anécdota esa del profesor con Grotowski, de verdad estaríamos todos encantados. Yo no sabía eso. Me contó el Danés ayer, creo, y hoy lo dice la ponencia. Gabriel, si puedes, estamos aquí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha por aquí? Perfecto. Sí. Chévere. Bueno, es una anécdota muy, muy sencilla. Yo soy admirador de Grotowski porque Grotowski marca la línea del teatro físico a nivel mundial. Bueno, un día hablando con Briseño, con el doctor Briseño, le pregunté hasta que había hecho Grotowski para Mérida y él me contó que había ido hasta su casa y que, bueno, él me dijo que le había parecido un muchacho bastante tímido y callado. Me dijo que se sentó allí en el mueble ese donde nos sentábamos nosotros y me dijo, no, ese muchacho bastante tranquilo, calladito, tímido allí. Y después me dijo que estuvo haciéndole varios signos para ver o tratar de descubrir si él era de alguna escuela secreta. Entonces me dijo así de manera jocosa, parecía yo un catcher. Pero me dijo, pero Grotowski no me respondió ni una. Y me dijo bueno, que Grotowski le había hecho muchas preguntas a él, ¿no? Después, más adelante, yo conocí a Thomas Richard. Tuve la oportunidad de conocer a Thomas Richard, que es el discípulo y heredero de toda la escuela de Grotowski, y él presentó una obra de teatro en el festival, en la Cátedra Grotowski en Caracas. Y entonces yo me acerqué a Thomas Richard y le pregunté sobre Grotowski. Y entre varias cosas, Thomas me dijo que Grotowski para él era la persona más poderosa que él había conocido en su vida, ¿no? Entonces yo le dije que bueno, que sabía de Grotowski en parte por Jonuel Brigué, por Briceño Guerrero, por el maestro. Y él me preguntó, ¿y quién es Briceño Guerrero? Entonces yo le devolví y le dije, pues es la persona más poderosa que yo he conocido en mi vida. Bueno, esa es la anécdota que tengo. Muchas gracias, Danés. Escucharte siempre es un placer. También a Wilmer, me pareció muy interesante, no lo conozco, pero me encantó la ponencia también, sobre todo ese momento donde nombra esos momentos claves allí de Triandáfila, que me pasó hoy lo mismo como cuando leo alguna de las obras de
del maestro Briceño, que es que se me ocurren escenas teatrales, y sobre todo eso que siento que él dominaba de manera increíble, que era la creación de metáforas, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido, gusto de verte, Antonio, también, a Camilo y a todos los que están por aquí. Muy agradable de que hoy viernes y que haya comenzado a las 7 de la noche me trae, aunque no estuve mucho en esos seminarios, pero siempre estaba por allí esa luz. Cuando uno pasaba por la Avenida Universidad y a esa hora decía, mira, ya están estudiando esos seres que se meten allí a buscar el conocimiento y que transmiten tanta alegría. Cónchale, Gabriel, excelente, de verdad. Qué buen cuento ese. Y bueno, un gusto saludarte y verte, bro. En Aguara. Está igualito, mano. Sí. Bueno, como les había dicho, tenemos abierto el derecho de palabra de preguntarle al danés y bueno, Wilmer, pero creo que ya Wilmer no está conectado, ¿cierto, Camilo? Sí, es una Bueno, pena. él tenía bastantes problemas con la conexión. De verdad me dijo que para poder hacer lo de su ponencia se fue como que al otro lado de la ciudad, algo así, estuvo bien complicado. Pues. Pero bueno, cumplidor el hombre, llegó. Estuvimos ahí nerviosos, ¿verdad, Camilo? Pero llegó el hombre muy cumplido. Y llegó a la hora. Es asombroso esa ¿Cómo? ponencia de Wilmer. Cómo le da una lectura profunda y fácil. Le parece a uno fácil de Triandáfila. Para mi juicio, Triandáfila es la obra más pavorosa del doctor Briceño. Es una obra sumamente difícil y complicada. Hasta seguir la trama cuesta. En un principio porque el miedo que produce la pieza lo acoquina a uno. Y tiene que pelear muchas veces para conseguir la trama porque se pierde además en los niveles de significación. Entonces tuve ese privilegio, como Wilmer arma esa trama con aquella facilidad sin perder profundidad. Me parece una ponencia extraordinaria. A mí también. Qué lástima que no podemos hacerle pregunta a Wilmer, pero bueno, ya le haremos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta al danés? Aprovechar a que esté el danés ahí. Bueno, danés, yo sí quiero hacerte una pregunta. ¿Podrías hablar un poco más de eso que dijiste sobre que los actores vibran en otra frecuencia cuando están en las tablas? Claro. Bueno, mira, Descartes, en el siglo XVII, decía que la conciencia era un fluido. Hoy en día, los neurolingüistas dicen que la conciencia es como un granito, como un garbanzo que uno tiene en este lugar del cerebro. Yo creo que esos neurolingüistas están pelando bola. La conciencia es un principio energético y que parte de todo el cuerpo. ¿Cómo tú activas eso? Dirás. No, sin problema. Bueno, yo pude comprobar que la conciencia lo activamos mediante las hormonas. ¿Qué les parece eso? Entonces, hay un cambio de conducta cuando los actores, cuando empiezan a acercarse al día del estreno, se vuelven más hormonales. Luego yo me puse a estudiar el proceso de las hormonas. Las hormonas, pero cuando no encajan una contra otra en su proceso comunicativo, que encuentran un vacío que se llama sinapsis. Esa sinapsis produce lo que hoy se llama neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores que está presente siempre en el actor es la adrenalina.
con esa adrenalina, el actor se comunica, no solo con el otro actor, sino también con su público. Entonces, lo que sucede en una sala de teatro no hay otra forma de captarla sino estando ahí, en vivo. Ese proceso de adrenalina activa lo que es ese darse cuenta. Por eso yo pienso que es un fluido la conciencia. Activa ese darse cuenta y uno se vuelve mucho más perceptible, entre otras las manifestaciones externas. La sensorialidad te crece, escuchas con mucha más atención y profundidad, los olores se activan y tú puedes estar a la vez que tú estás como el mártir que contempla su personaje, estás en el personaje, estás en el público, estás en el... Se le olvidó la línea al compañero, me cambió el pie. Tú estás solucionando eso, empiezas a cobrar una dimensionalidad diferente a la dimensionalidad cotidiana. Y la energía es completamente diferente. En mi último, creo que fue la última pieza donde actué, me caí de un andamio de 4 metros. Y al llegar al escenario me levanté y seguí actuando. Creo que estaba Aline, que no está aquí, y Sergio, que estaban conmigo en escena, pensando, este carajo se mató. Es que ni un morado tuve. Y eso les puedo decir que es una constante en el teatro. Hay una energía extra cotidiana, dice Eugenio Balba. Una energía superior, y esa energía es la conciencia. Es una dimensión. ¿Cómo llegamos a ella? Por la frecuencia de las hormonas, que Gabriel tendría, según el método de él, mediante la respiración y el ejercicio físico. Para mí, simplemente que los actores se desnuden, se quiten la ropa y ahí empieza a producirse durante todo el rito una acumulación de energía que en escena se destapa. Muchas gracias, Dané. Excelente. Gabriel, ¿qué nos dices tú de eso? Aprovechando que estás ahí, pues, no, bueno, te va a pelar. No, sobre la conciencia en el actor, yo creo que también está conectado a la adrenalina. No soy un especialista como el danés o el estudio que él está haciendo ahora, pero sí, ahora, por ejemplo, escuchándote hablar, danés, pensaba que la conciencia es una herramienta que a mí me sorprende cada día más que nosotros la tengamos, ¿no? Que los seres humanos la tengamos, y que pienso que nos ha hecho sobrevivir a lo largo de la historia, ¿no? Frente a cantidad de obstáculos que hemos tenido, pero el hecho de que tengamos una conciencia nos permite seguir, ¿no? Seguir estando acá. Creo que esa herramienta, quizás, estaba pensando ahora, la obtenemos como seres humanos para sobrevivir, para sobrevivir. Y en el teatro nunca sabes lo que va a suceder. Es como meterte en una selva o como lanzarte en paracaídas. Tú no sabes si ese paracaídas se va a abrir o no se va a abrir. Y viene un chorro gigantesco de adrenalina que efectivamente despierta todos tus sensores, ¿no? Te hace como un ser poco a poco, mientras lo vas haciendo, como bastante sofisticado en ese sentido, educado. Entonces allí me conecto con Danés, también lo que él dice de la respiración, lo siento, ¿no? Conectándome a proceso, a
a estudios de meditación, donde a través de la respiración te conectas con el estar aquí y el estar ahora. Bueno, eso es lo que puedo decir. Sí, a mí se me ocurre, Danés, que ese tema de la conciencia también, ese estar en uno mismo es un ejercicio increíble en el teatro, porque tú estás en el personaje, entonces cómo camina el personaje, cómo se viste, la planta de movimiento, el texto, por supuesto, ¿cierto? Pero además cosas como que buscar la luz, la proyección de la voz, el pie, las cosas que pueden pasar inesperadas, pero tú no pierdes el papel. Entonces hay como una separación de la conciencia, uno viéndose actuar como el que maneja el aparato, ¿cierto? Pero entonces el personaje de repente se apodera del cuerpo, lo que tú dices que le pasó a esa actriz, era una cosa así como que uno se arrebata y el personaje toma el control del carrito, ¿no? Del vehículo, me parece, en algún momento me pasó. Y es muy interesante porque aun cuando digamos, el personaje te toma, digamos, el cuerpo, él sigue haciendo su planta de movimientos y él sigue, entonces ahí sigue habiendo una conciencia sobre eso, o el tipo se adueña también de eso, pero lo interesante es que uno está viendo la cosa, ¿no? O sea, no es que uno se le borra la memoria y no se acuerda, bueno, en algunos casos dicen que sí, pues, pero normalmente termina siendo la cosa, pues, y entonces hay como una supraconciencia, un estar uno mirándose a hacer, pero de repente uno dice, pero uno mismo no se reconoce, uno dice, ¿qué pasó? Y es muy interesante eso que ocurre, y sobre todo lo que hemos estado leyendo del estar en sí mismo, cuál es la separación de uno consigo mismo y hasta dónde llega el límite del cuerpo y quién es uno. Y entonces en el teatro eso no solo se nota, sino que ocurre. Y creo que una de las cosas que busca uno que ocurra, ¿no? Que eso termine pasando y que aflore el personaje. Y es muy interesante, Gabriel, porque yo recuerdo mucho una vez que compartí escena contigo que a ti te dio como una cosa así, bro, el personaje era el personaje, bro. Me acuerdo de un viejo ahí que estabas haciendo y el tipo era un echador de vaina y tal y Gabriel se puso loco y tiró la muleta y no sé qué más y de verdad era como que Gabriel había perdido ya no era Gabriel, pues era el Vejete, me acuerdo que se llamaba, en un entremés de Cervantes. Bueno, el personaje se apoderó de Gabriel. O sea, tengo ese recuerdo de Gabriel actuando y fue muy cómico, ¿no? Y fue sumamente gracioso. Pero uno miraba a Gabriel, yo que estaba en escena con él, cónchale, exactamente no era Gabriel, pues. Y vino Peter Brooks, montó una obra acá en Venezuela, un alumno de él, no recuerdo bien cómo era la cuestión. Estuvo en Caracas, en un festival de teatro, ¿no, Dané? Sí, con Hugo Rey. Exactamente. Gerard Depardieu era el padre Hugo era Gerard Depardieu. Pero él presentó una obra acá en Venezuela por un festival internacional, ¿te acuerdas, Dané? Hace unos 12 o 13 años. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, creo que fue esa la que... Sí, esa. Otra. No, yo vi un rey. Yo vi un rey que lo montó con unos carretes de la CanTV, de esos carretes gigantescos, en un estacionamiento de la CanTV. Extraordinario el trabajo. ¿Acá en Venezuela, Dané? En Caracas. Sí, fue una Medea, ¿no fue algo así? Hubo Rey. Hubo Rey, cierto. No, yo no la vi, yo no. Era el padre Hugo. Ah, sí, buena. Wow, excelente. Bueno, Camilo, yo creo que podemos dejarlo hoy hasta aquí, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los asistentes, especialmente al Danés, a Wilmer, que ya no está conectado, a Enrique Rojas, que no está, a Gabriel Torres, de verdad, por su intervención genial. Un gusto verte, Gabriel. A Camilo siempre, que hace ese trabajo difícil de hacer todo el enlace y todo ese tema. Bueno, gracias a Zoom que me permitió conectarme y a mi asesor aquí, Sergio Flores, que sin él no podría estar aquí. Y bueno, gracias a todos, de verdad, Danés, es extraordinaria tu ponencia. Me voy muy emocionado y con muchas ganas de hacer teatro, por cierto. Increíble eso.
Gabriel, nos vemos en Caracas. Yo estoy viajando a Caracas constantemente. Espero bueno. que nos veamos ahí pronto, si Dios quiere. Conversamos, nos tomamos un café ahí. Eso. Y bueno, gracias a todos los asistentes, de verdad, este seminario, este grupo está buscando difundir la obra del profesor, que se lea, como dijo Wilmer, que no quedemos solo en anécdotas, que siempre son lindas, pero que lo más importante es la obra, que es poderosa, es todo lo que podemos hablar aquí, y echamos todas las miradas que damos, y de verdad está resumido Triandáfila en 55 hojas, pues. Y además lo que siempre hablamos, que todas las obras de una manera u otra están conectadas. Aún las que uno menos cree tienen alguna conexión con otra obra. Él hizo como un entramado ahí sumamente interesante y uno está en medio de él porque de una manera u otra, cosas que él dice en los libros, de una manera u otra te lo contó de una forma, te echó un cuento, lo viste, o tenía que ver con algo que él te enseñó. Y a mí eso es una cosa que siempre eso es lo más anecdótico que yo puedo decir. Que de repente estás leyendo algo en el libro que te lo dijo 50 veces y tú no lo entendías. Y tú realmente no lo entendías. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Espero que el próximo encuentro que es el tercer sábado del mes que viene, ¿cierto, Camilo? Así es. Tengamos una programación tan buena como esta. Gabriel, de antemano te invito a que des una ponencia cuando quieras. Si quieres para la próxima vez, nos encantaría oírte de lo que tú quieras, que se relacione un poco Me gustaría presentar la película de Epifanía y después hablar un poquito. Genial, buenísimo, convenido, pues ya comprometido aquí en público, nos encantaría verla. Tendríamos que ver tendríamos que ver si es posible, yo la tengo en Vimeo y cómo si se puede poner acá y que todos la veamos, sería muy agradable y después, bueno, conversar sobre esa experiencia, porque es una película a la memoria de Briceño Guerrero y, bueno, me encantaría poder compartirla con ustedes. Nos ponemos de acuerdo con Camilo para que se pueda, hay varias maneras, me dice aquí mi asesor personal que tú la puedes proyectar y ponerla directamente en la sesión, o sea que sí hay maneras de hacerlo, pues bueno, hay expertos en eso. Sí. Y nada, bueno, agradecido a todos, de verdad, muchísimas gracias, González. Muy emocionado por las ponencias, de verdad me voy súper nutrido y bueno, qué lástima que no hubo más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. ¿Perdón? Que no hubo más gente. No, sí hubo un momento que teníamos casi 20 personas. Pero lo que pasa es que las caídas esas hacen que la gente después no entre. Yo estaba atento en el seminario, en el chat, y no, se cayó la conexión, y yo me puse a decirle, no, se volvió a conectar y tal. Pero bueno, hay que hacerlo más nutrido, pues, pero igual encantado de la vida de verlos y buenísima la reunión. Camilo, felicidades, gracias, felicidades Gabriel, felicidades Antonio, felicidades Sergio Flores, que estén bien. Gracias.